Excelente día a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando. El día de hoy es un placer, es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en la temporada uno, en el episodio 2 de el podcast jurídico del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero. El día de hoy es un tema importantísimo, el divorcio, un tema en el cual contamos con la presencia y participación de un especialista que tiene más de 38 años en el litigio. Me refiero al maestro Antelmo Hernández Altamirano, licenciado en Derecho, maestro en Administración Pública, quien ha sido varias veces secretario de acuerdos en el ramo civil, en el ramo familiar, que ha sido secretario proyectista, que ha sido juez de primera instancia, que tiene una amplia experiencia y por lo mismo ha sido abogado postulante por más de 38 años y que el día de hoy nos viene a comentar sobre el divorcio, su procedimiento, los incidentes, casos que él ha visto, que ejemplificará para los jóvenes que nos están viendo, los alumnos, las personas. Y pues qué gusto contar contigo, estimado maestro Antelmo Hernández Altamirano. Bienvenido al podcast de Coliposdec, tu casa. Y pues qué gusto. Adelante. Muchas gracias, mi querido doctor Hugo Hernández Martínez. Es un tema muy interesante el hecho de que compartamos esta charla, nuestra experiencia en el ámbito del litigio en materia familiar, eh, relativo al juicio de divorcio y desde luego los incidentes que del mismo se derivan. Así que, pues con mucho gusto compartimos nuestra experiencia de tal forma que podamos interactuar pues más que nada orientar a quienes nos escuchan, a quien son seguidores del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho. Y pues gracias por la invitación, mi querido doctor. Gracias, mi estimado Antelmo. ¿Cómo comenzaremos el procedimiento del juicio de divorcio? ¿Cómo se da? ¿Cómo se te acercan el hombre o la mujer o las parejas si es que se llegan de poner de acuerdo? Porque han tenido, pues, no buenas noticias en su relación. Y fíjate que quisiera comenzar ejemplificando que según las estadísticas del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información del país, en promedio hay aproximadamente 500,000 matrimonios de manera anual. Esa es la última cifra del año 2022, pero hubo 166,000 divorcios. La tercera parte de los que se casan se divorcian. Ese es el promedio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Cuéntanos sobre el divorcio, maestro Antelmo. Pues, pues mira, el hecho es que en muchas ocasiones temas derivados de una relación que no fructificó, de una relación que pues por X o Z razón, pues no pudo consolidarse. Son muchos los factores, los problemas e inconvenientes que surgen para que una pareja decida separarse y sobre todo decida tramitar un juicio de divorcio. Eh, sabes, tú sabes que nuestra legislación
familiar en el estado de Guerrero, particularmente nuestra ley de divorcio, contempla dos tipos de divorcio que se tramitan ante un órgano jurisdiccional: el divorcio voluntario y el divorcio incausado. Y el divorcio administrativo ante el oficial de registro civil. Tienen sus variantes, sí, desde luego. Normalmente los juicios que hemos atendido se tratan por diferencias que surgen en la relación matrimonial y que dan como resultado el trámite de un divorcio incausado. La ley de divorcio es clara cuando señala que en el caso de divorcio, el juez resolverá sobre el pago de alimentos a favor del cónyuge que tenía necesidad de recibirlo durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté imposibilitado para trabajar y carezca de bienes o ingresos suficientes. En ese sentido, surge la cuestión de que se demanda un divorcio incausado y como consecuencia, cuando hay hijos, pues se demanda el pago de una pensión alimenticia primeramente provisional y es oportunidad definitiva. Se da el caso cuando el cónyuge o ambos cónyuges trabajan, pero alguno de ellos se dedica preponderantemente a las labores del hogar. En este caso, el juicio de divorcio incausado tiene como variante el hecho de que aun cuando forzosamente se decretará la disolución del vínculo matrimonial, pero el juez debe de resolver en su sentencia lo relativo a los alimentos que deben de proporcionar, en este caso, el cónyuge culpable, el cónyuge que tiene la obligación de administrar los alimentos para los hijos menores de edad y para la cónyuge. Debe resolver también lo relativo a la guardia y custodia de los hijos, a la cuestión de la convivencia que se dará entre el padre que se separa del hogar y los hijos. Y normalmente se da el caso de la resistencia que hay del cónyuge que debe proporcionar alimentos a otorgarlos, ¿sí? Porque tenemos que, ok, se decreta el juicio de divorcio, se decreta el divorcio. Eso, sabes que como se trata de un divorcio incausado, pues normalmente termina el juez decidiendo en que debe disolverse la relación conyugal, dejando pendiente lo relativo a los demás, a las prestaciones accesorias. ¿Cuál sería el resultado? ¿Sí? En este caso, la ley de divorcio es clara. Dice que con el solo hecho de que uno de los cónyuges diga, ¿saben qué? Ya no quiero continuar con la relación, es una situación suficiente para que el juez diga y decrete que se disolverá la relación matrimonial. De esta forma concluye esa etapa, ¿no?, del juicio de divorcio. Pero queda lo más importante, lo relativo a las prestaciones accesorias, que son, como decíamos, alimentos, guardia y custodia, convivencia, y sobre todo, cuando existen bienes, la liquidación de la sociedad conyugal. Mi estimado Pero, Telmo, vamos a a ver, dejar ahí primero tu intervención, te a ver, agradezco. Estás platicando del procedimiento
materia de divorcio, materia familiar, hasta la Ujú. audiencia previa y de conciliación en la cual van a quedar divorciados. Ya de ahí viene la situación de los incidentes, pero me gustaría también compartirte esta situación. Yo creo que también no deberíamos de ver el divorcio como un fracaso. Cuando uno ve cómo las dos personas, la pareja, se acerca a uno como abogado, sea uno o sea el otro, llegan con un sentimiento de molestia, de enojo, de frustración hasta cierto punto, porque la otra parte no cumplió con el contrato que firmó, con el acta de matrimonio, y que por cualquier motivo no lograron darse los resultados, no se entendieron, y eso provoca una molestia, y que a veces esto genera que los asuntos no puedan resolverse eh, en la audiencia previa de conciliación, porque quedan tan lastimados, quedan tan molestos, que dicen, me las va a pagar y lo voy a hacer sufrir, la voy a hacer sufrir y no va a ser como quiera. Entonces, yo creo que ahí a veces los abogados tenemos que sensibilizar a ambas partes para que vean, ¿saben qué? Lo de ustedes no funcionó, pero quedan los hijos, pero quedan los bienes si de alguna manera se casaron por sociedad conyugal, ¿sí? Que en este caso aplica, si es separación de bienes, obviamente cada quien por su respectivo lado, o la convivencia que tiene que haber con los hijos o con el hijo o con la hija y la pensión que se tiene que dar. Entonces yo creo que debemos de sensibilizar. En tu experiencia, mi estimado maestro Antelmo, ¿cómo te han tocado algunos casos, sí, que pudieras ampliar para Sí, que el claro. público lo pueda saber de tu propia experiencia? Porque todos somos seres humanos, con virtudes y con defectos. Sí. Mira, eh, en los múltiples casos que hemos atendido, sea el hombre o sea la mujer, llega al despacho, lo que normalmente hacemos nosotros es sensibilizar a la parte que nos busca para que le brindemos asesoría profesional. ¿De qué forma lo sensibilizamos? O sea, a la persona que nos llega tenemos que decirle, bueno, ok, una cuestión es que quizás por X o Z circunstancias su relación falló, ¿sí? Pero si tienen hijos, obviamente deben ser responsables en el hecho de que la ley en este caso no contempla el interés de ellos como pareja. Sobre todo aquí la ley lo que va a proteger y lo que va a velar a través de los representantes, que en este caso es el juzgador, es el hecho del interés superior del niño y de las niños y niñas y adolescentes, como se dice en el argot jurídico. Bueno, lo sensibilizamos de tal manera que le decimos, ¿sabe qué? Una cosa es que si su relación falló, pues debemos entablar una cierta plática con la contraparte, de tal forma que podamos convenir si es posible, si es que hay alguna posibilidad eh, de, de obviar, lastimar, en este caso, a quienes son los indirectamente que salen lastimados, que son los hijos, ¿sí? Eh, Normalmente hemos tenido éxito en este sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues si a la parte que te ve para pedir asesoría la sensibiliza de tal forma que le hagas entender lo que establece la ley, lo que la ley dice, pues obviamente llegaremos a la audiencia previa conciliatoria con otra perspectiva de poder resolver el asunto, ¿sí? Eh, Ahí la cuestión sería la contraparte. Normalmente lo que debemos hacer es pues poder contactar con la contraparte de tal forma que se eliminen las perezas y se llegue a un arreglo.
Incluso ha habido tres asuntos en los que hemos pedido evitar el divorcio, ¿sí? Evitar el divorcio, porque a veces son cuestiones superficiales por las que salen malas parejas. O sea, no es ni siquiera algo grave por las que deciden separarse. Entonces, en ese sentido, en dos o tres ocasiones hemos logrado que pues reconozcan el hecho de que la idea del matrimonio es, es, es que pues tengan una cierta convivencia y sobre todo que vean al futuro, no solo por ellos, sino también por sus hijos. Sí, así es Fíjate mi queja. Fíjate, mi estimado Antelmo, ahorita que comentas eso, que has logrado salvar a hasta 3 parejas, uno les dice, el Palacio de Justicia también es el palacio de la salvación para los clientes, pero en este caso, ya lograste que no se divorciaran, entonces, ¿lo salvaste o no lo salvaste? En determinado momento había que valorarlo, ¿no? Pensarle. Pero sí, digo, hay a veces en que te tocan parejas que no permiten que vean a los hijos, o que viene la propuesta dentro del divorcio incausado, la propuesta en el convenio de conciliación, la propuesta de acuerdo, en que señalan que van a ver a sus hijos los fines de semana y en determinada hora, o nada más un día, ¿no? Y empiezan los forcejeos porque a lo mejor una parte quiere ver al hijo o a los hijos o a las hijas más tiempo y la otra parte no lo no lo permite, ¿no? Y en ese momento, pues, uno les tiene que decir, a ver, o se ponen de acuerdo, o son sensibles, o el juez va a decretar la convivencia de manera provisional, así como puede decretar, la pensión para los hijos, o para la cónyuge o el cónyuge de manera provisional. Si no se ponen de acuerdo y les agrade o no les agrade, va a quedar y se van a tener que pelear en los incidentes, ¿no? O se dan situaciones en que, ¿sabes qué? No, nada más nos divorciamos y llegamos a esa audiencia previa de conciliación y no terminamos bien. Y viene la parte de los incidentes. Maestro Antelmo, ¿cuántos incidentes hay? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, no se ponen de acuerdo, obviamente, en la audiencia previa y conciliatoria, y el juez dice, ok, no hay un acuerdo, les preguntan, no, pues no hay ningún acuerdo. Bueno, dice el juez, decretó el divorcio, obviamente. Y en cuanto a los alimentos que se van a tramitar en la vía incidental, los alimentos definitivos, desde luego, porque los provisionales el juez tiene la obligación de decretarlos cuando hay menores de edad. eh, los alimentos, la guardia y custodia de los menores, la cuestión de la convivencia y la liquidación de la sociedad conyugal se van a la vía incidental, ¿sí? Aquí la cuestión es que uno debe advertir al cliente que es un gasto que tiene que realizar y sobre todo un desgaste, no solo económico, un desgaste muchas veces hasta físico, porque el hecho de acudir a audiencia tras audiencia, porque los incidentes se tramitan en forma independiente, o sea, incidente de alimentos definitivos, incidente de guardia y custodia definitiva, incidente de convivencia, incidente de liquidación de la sociedad conyugal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los cónyuges no se ponen de acuerdo o los cónyuges no se ponen de acuerdo, nos vamos a los incidentes. Normalmente como dice la ley, si no está justificado, en el caso de alimentos definitivos, si no está justificado el monto del salario que percibe el deudor alimentario, el juez se va a lo que establece el Código Civil. Vamos, el deudor alimentario no tiene una fuente de empleo fijo. Entonces, ¿qué pasa? El juez va a decretar el 40% de un salario mínimo, que es lo que establece el Código Civil. ¿Sí?
sabemos, el salario mínimo está en 200 y tantos pesos, más o menos, ¿sí? Entonces, sumado, la pensión se decreta en forma mensual, pues se suma el 40% por 30 días y es lo que tiene que otorgar el deudor alimentario como pensión alimenticia definitiva. Pero fíjate que muchas veces existe esa resistencia del deudor alimenticio a proporcionar alimentos a los hijos. Incluso me ha tocado en 2, 3 asuntos también de que el deudor alimentario está bien, o sea, está bien que son 3 hijos, 2, 3 hijos, y se resista a pagar alimentos. Bueno, pues lo que le decimos, lo que les concientizamos es que, bueno, si no proporcionas alimentos, pues vas a incurrir hasta en una conducta ilícita que podría dar origen a un juicio del orden penal, ¿sí? En el caso de Fíjate, alimentos para, sí, fíjate que ahorita que estás comentando esto, maestro Antelmo, si pudieras ejemplificar un poco más, bueno, da origen a un juicio del orden penal, pero se han dado casos y que han sido comentados a través de los medios de comunicación que los deudores alimentarios, con el solo hecho de incumplir algunos meses, con ese solo hecho, eh, se deriva en un juicio en materia penal y al rato donde los encuentren dentro del país, obviamente los aprenden, ¿sí? Y sí, van directo al reclusorio, ¿sí? Y hasta que no paguen, ¿no? sí, ¿Qué, sí, obviamente. qué nos puedes comentar? Mira, el hecho es que con el afán de evadir su obligación alimentaria, los deudores, decimos en el argot, los reos civiles, que en este caso es gran parte pues es el padre, ¿no? El que busca, se hace valer de ciertas artimañas, desde luego confabulados con su abogado, porque si su abogado lo orientara perfectamente, le dijera, no, pues tú tienes que proporcionar alimentos, son tus hijos. Sí, existen padres que son irresponsables de tal forma que muchos de ellos esconden sus ingresos, se cambian de trabajo, se cambian de domicilio y bueno, pretenden con ello evadir su obligación alimentaria, pero no saben que están incurriendo en un delito y de tal forma que en complicidad, pues, por el más asesoramiento de sus abogados o del abogado que le esté llevando su asunto, eh, incurren en responsabilidad, ¿sí? De carácter penal, porque, bueno, si por un tiempo o dejan de proporcionar alimentos, pues la ley es clara en ese sentido, tienen una obligación alimentaria, ¿sí? Eh, y como comentabas hace un momento, la cuestión es que no saben que la ley protege en suma a los menores de edad, siempre hablando por el interés superior de ellos y que si se inicia un procedimiento penal en su contra, donde estén, ellos se libra orden de aprehensión en contra de ellos y donde estén, pues, los detienen y los obligan a que paguen su pensión alimentaria. Incluso tuve un asunto de un político muy conocido en la Costa Chica, omito su nombre, desde luego. Ese amigo igual, igual hizo, o sea, escondió sus ingresos, cambió de domicilio, y bueno, pues eh, lo, lo que, lo que ocasionó es que, bueno, le pidiéramos al juez, eso fue reciente, le pidieron al juez que, que actuara de como lo establece el código, el código civil, ¿sí? En este caso, se, pues se tomara, se aplicara lo que establece el artículo 373 bis, donde que le da facultad a la coordinación técnica del sistema estatal de registro civil para inscribirlo eh, su registro de deudores alimentarios, ¿sí? O deudores alimentarios morosos.
Sí, este amigo obviamente tiene pretensiones políticas. ¿Y qué va a pasar? Él tiene, o sea, para poder competir o inscribirse y participar en un proceso político, tendrá que ir y sacar su constancia de que no es un deudor alimentario moroso. Y nosotros pues ya la tenemos preparada, esa constancia. Pues bien, mi estimado licenciado Antelmo Hernández Altamirano, maestro, amigo, licenciado, ahora pasamos a los incidentes que existen en el juicio de divorcio. El público debe de entender que después de la audiencia previa de conciliación se hace la liquidación de la sociedad conyugal y se tienen algunas medidas provisionales por parte del juez en cuanto a la guardia y custodia o en cuanto a los alimentos, pero siempre existe una situación muy especial entre los excónyuges si no llegan al acuerdo de que no están totalmente de acuerdo con lo que dicta el juez y por eso tienen ellos la posibilidad y la probabilidad de tener a la mano el alcance legal de los incidentes que pueden establecerse, que es una especie de otro divorcio, ¿no? Otro juicio de divorcio. Si bien nos pudieras explicar los incidentes del juicio de divorcio, mi estimado Antelmo Hernández Altamirano. Sí, sí, claro, maestro, claro que sí, con gusto. Fíjese que comentamos que se lleva a cabo la audiencia previa y conciliatoria, ¿sí? En esa audiencia previa conciliatoria, el juez, previo a dar, a conocer ya lo relativo a la demanda o a la solicitud de divorcio incausado y sobre todo a la propuesta de convenio de ambas partes. Se supone que aquí ambas partes están participando en el juicio de divorcio incausado, ¿sí? En este caso, llevada a cabo la audiencia previa conciliatoria, el juez en esa misma audiencia tiene la facultad de dictar sentencia o hacerlo con posterioridad. El artículo 32 de la ley de divorcio es muy claro. Dice que la sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, para lo cual el juez gozará de las más amplias facultades para resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad y en especial a la guardia y custodia de los hijos, debiendo obtener los elementos de juicio, debiendo oír y considerar la opinión del menor, la cual deberá ser valorada en función de su edad y madurez. Asimismo, para dictar todas aquellas medidas necesarias para garantizar el bienestar, el desarrollo, la protección y el interés de los menores de edad. De igual forma, para el caso de menores incapaces, sujetos a la tutela de alguno de los cónyuges, ¿sí? Eh, También en sentencia va a ver lo relativo a la división de los bienes, es decir, tiene que ordenar ordena la disolución de la sociedad conyugal, ¿sí? Y en caso de desacuerdo, o sea que las partes entren en desacuerdo con el convenio, el juez manda o sea, decreta el juicio de divorcio, ¿sí? Y manda a los contendientes, perdón, a los cónyuges los manda a los relativos incidentes. Pero es importante tomar en cuenta lo que dice el artículo 33 de la misma ley de divorcio. Él nos dice, en caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto al convenio señalado en el artículo 28 de esta ley y ese no contravenga ninguna disposición legal, el juez lo aprobará de plano decretando el divorcio mediante sentencia. Luego dice, importante, en caso contrario, el juez en su sentencia que decrete el divorcio dejará salvo el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer en la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio, aplicándose las disposiciones que establece el Código Procesal Civil, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que eh, si no se llega a ningún acuerdo, el juez manda a los cónyuges
a que sus diferencias las tramiten o las hagan valer en los incidentes respectivos, ¿sí? Pero el artículo 48 en su fracción segunda eh, nos dice, que eh, en la sentencia, dice que el juez debe forzosamente eh, dictar lo relativo o resolver lo relativo a los alimentos, ¿sí? Definitivos de los menores, ¿sí? Entonces, es ahí donde entra muchas veces, se pone en tela de juicio los criterios de los jueces, porque la ley de divorcio está ordenando que se, que se decreten alimentos definitivos, ¿sí? Pero muchos jueces no lo hacen así. Todo, o sea, todo lo relativo a las diferencias de los cónyuges lo mandan a los incidentes. Luego entonces que tenemos entonces que ver que en este caso se abre un incidente de guardia y custodia definitiva, se abre un incidente relativo a la convivencia, incidente de alimentos, ¿sí? Y o sea, tiene que tramitarse por la vía incidental, ¿sí? En este caso, eh, como decía, en la sentencia, eh, el último párrafo del artículo, perdón, de la fracción segunda del artículo 48 de la ley de divorcio, es claro, dice, si el demandado no diera contestación a la demanda y no acude a la audiencia previa y conciliatoria, se le tendrá por conforme con las prestaciones establecidas en el convenio por la parte actora, debiendo el juzgador resolver en la misma sentencia que decrete la disolución del vínculo matrimonial de manera definitiva los alimentos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el juez forzosamente debe resolver sobre los alimentos definitivos, ¿sí? Y no mandarlos a la vía incidental. ¿Por qué? Porque ahí prevalece el principio de interés superior de la infancia, del menor. Y si un juez obviamente está no acatando esta disposición legal, pues obviamente está violando los derechos de los menores. Y eso es impugnable. Eso es impugnable a través del recurso de apelación, ¿sí? Porque dice la sentencia que decrete los alimentos y guardia y custodia definitivos será apelable en relación a estas acciones, ¿sí? Es lo único, fíjese. Eh, Esto quiere decir que si el juez omite decretar alimentos definitivos, la parte que está aquí, la parte representante del menor, puede acudir en la vía de apelación a reclamar la sentencia dictada por el juez. Ahora, lo mismo en cuanto a los incidentes de guardia y custodia e incidentes de convivencia, incluso cuando no se pone de acuerdo de cómo se va a repartir los bienes adquiridos en la sociedad conyugal, obviamente a petición de alguna de las partes tiene que aperturarse la vía incidental por un incidente por cada acción, o sea, un incidente por lo que se refiere a la guardia y custodia, un incidente por lo que se refiere a la cuestión de convivencia y el otro incidente por lo que se refiere a lo relativo a la liquidación de la sociedad conyugal, ¿sí? Y desde luego, pues, llevarse a cabo lo que establecen los artículos 512, 513 y 514 ¿sí? del Código Procesal Civil. Incluso en este caso,
En este caso, los incidentes son regulados por nuestra ley procesal del artículo 515 al 519, ¿sí? Aquí en los incidentes se presenta la demanda incidental, se radica el incidente, el juez ordena se notifique a la parte contraria, a la parte incidentada, y esta tendrá un plazo de 3 días para contestar la demanda incidental. Se, como como en la demanda de divorcio, cada parte tiene que aportar las pruebas que van a hacer valer en la vía incidental, aquí no se abre un término probatorio, no hay término probatorio. Entonces, el juez con las pruebas ofrecidas dentro en las demandas, tanto en la demanda de divorcio causado como en la concesión de demanda, sí, el juez con esas pruebas que ofertaron las partes, cita a la audiencia incidental, ¿sí? En la audiencia incidental eh, se desahogan esas pruebas y obviamente si es un incidente de derecho, pues en la misma audiencia va a resolver, ¿sí? Y admitir y desahogar las pruebas que en ese caso serían pruebas documentales, como en el caso, por ejemplo, de lo relativo a la convivencia, ¿sí? En la convivencia, pues, ¿qué pruebas van a ofertar? Pues puras pruebas documentales, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ahí el juez no va, en todo caso, tendrá que tomar en cuenta el interés superior del menor, aun cuando alguna de las partes no esté de acuerdo, ¿sí? O cuando alguna de las partes esté, válgase la expresión, esté chicaneando el asunto, ¿sí? De tal forma que, pues, se lleva a cabo la audiencia incidental y en este caso, se, en la misma audiencia incidental, el juez tiene que resolver sobre, sobre la procedencia del incidente, ¿sí? Si, si procede, en este caso, pues, pongamos, pone las reglas para el caso de cómo se va a liquidar la sociedad conyugal, ¿sí? De qué forma se va a repartir, qué bienes se obtuvieron durante el tiempo que existió esa sociedad conyugal y sobre todo, cómo, de qué forma se repartirán, ¿sí? Incluso podría darse el caso de un reclamo de indemnización, ¿sí? Pero bueno, eso ya es cuestión de otro tema, ¿sí? Cuando la madre, sí, aquí la cónyuge encargada de cuidar a los hijos durante toda su vida se de- eh, estuvo solamente, dedicó al cuidado de los hijos, se dedicó al cuidado de los hijos. En ese caso, eh, es, el juez tiene en su sentencia tendría que resolver sobre la procedencia de la indemnización que señala la ley de divorcio, ¿sí? Eh, Definitivamente, mi estimado Antelmo, es un ajá, tema que da para mucho más en, sí, sí, en cuanto a cómo las parejas o exparejas en ese momento toman las cosas, ¿no? Siempre los hijos quedan atrapados entre los sentimientos confrontados y enfrentados de los mismos padres de familia, ¿no? Hay sí, veces en que pueden existir ese tipo de conciliaciones, se llega a un acuerdo, pero muchas veces no hay acuerdo, no están satisfechos con la sentencia que dicta el juez y siguen peleando en los incidentes, ¿no? En tu experiencia, maestro Antelmo, ya para finalizar, ¿cuál crees que es el incidente que más se promueve después de un juicio de divorcio? bueno, en mi experiencia profesional, los incidentes que más se promueven, fíjate que no es tanto el caso de, por ejemplo, el incidente de convivencia. ¿Por qué? Porque el juez definitivamente ni toma en cuenta lo que padres están reclamando ni nada. Ahí se va directamente al interés superior del niño.
lo que más se da es lo relativo a la liquidación de la sociedad conyugal. Y ahí se va, o sea, la verdad es que en este caso los cónyuges, pues se quiere, en algunos casos hasta dentro de la misma audiencia incidental se pelean, hacen su alboroto y pues según yo trabajé más, tú trabajaste menos y bueno, no tienes derecho a nada porque tú nunca trabajaste, pero bueno, ¿cómo no trabajó si todo el tiempo se dedicó al hogar, la mujer en ese caso, ¿no? Pero sí, normalmente es el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, ¿sí? Seguido de la guardia y custodia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el juez decreta la guardia y custodia provisional y la mantiene en la sentencia definitiva, mantiene la guardia, o sea, no se pronuncia definitivamente en la sentencia sobre la guardia y custodia, pues se sigue el incidente y ahí pues las partes en este caso tendrán que probar por qué razón alguna de ellas no debe tener la guardia y custodia de los menores, ¿sí? Pero bueno, aquí prevalece normalmente lo que establece el interés superior del menor. ¿Por qué? Porque el juez debe tomar en cuenta que en el caso de los menores de edad, menores de 7 años, pues normalmente quedan en el cuidado de la madre. Y los mayores de 7 años tienen que ir a la escucha, ¿sí? El juez tiene que escucharlos. Bueno, previamente se le tiene que preparar al menor para que el menor eh, pueda estar en condiciones de estar en una audiencia de este tipo, porque para muchos casos, y bueno, es del conocimiento público, es frustrante. Muchos menores quedan, les afecta, ¿sí? Este tipo de controversias cuando ven peleando a sus padres. Es Entonces, correcto. Todo afecta, ¿no? Y a veces los adultos no entendemos la afectación que provocamos por nuestras malas decisiones en nuestros hijos, ¿no? Y hablo en términos generales, ¿no? Nadie es claro, perfecto, pero siempre es importante salvaguardar el interés superior del menor más allá de las diferencias, ¿no? ¿No? Ya si hubo un fracaso, pues ya fue un fracaso, son experiencias, son aprendizajes a lo claro, que sigue, ¿no? En su claro. momento lo que se unió, pues dio frutos y esos frutos no nada más fueron materiales, sino fueron frutos de hijos, de Ah, hijas y que de nuestro comportamiento, de nuestra educación y de los valores que podamos darles, ellos serán adultos de bien, profesionistas, responsables. productivos, responsables y en muchos casos exitosos. Maestro Antelmo Hernández Altamirano, yo te agradezco de verdad Claro que sí, eh, maestro. tus comentarios, tu experiencia, tu plática, y ya posteriormente abarcaremos cada uno de los incidentes de De los manera incidentes. específica, porque da para mucho más el tema. Pero yo te Claro que sí. agradezco esta oportunidad